Bien, continuamos con nuestro programa de esta mañana y a mí me da mucho gusto el presentar un compañero que nos conocemos desde hace muchos años, al doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero. El doctor Meléndez es médico pediatra en retiro, también tiene un doctorado en farmacología, es abogado por la Universidad de Guadalajara y docente en Ciencias Médicas y Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha participado en investigación clínica en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en la Universidad de Texas en Houston. Y también es gestor de paz honorario en el municipio de Guadalajara. El tema que nos va a presentar el día de hoy, pues es un tema de mucha relevancia, dado los cambios y novedades que se han estado presentando en lo que nosotros, los que estamos en el ejercicio activo de la profesión, pues hacemos diario. Entonces, el tema será la prescripción médica, ventajas y peligros. Juan Héctor, estás en uso de la palabra. Gracias, muy buenos días. Agradezco a todos ustedes por el favor de su atención y a todos aquellos que hacen posible el que hoy podamos compartir algunos conceptos. Para esto, hemos platicado algunas veces acerca del acto médico y de las implicaciones que esto tiene. Y hay un consenso donde la prescripción médica puede ser considerado como el culmen, es decir, el acto superior o el acto mayor de este conjunto de actividades que desarrollamos los profesionales de la salud. En el contexto actual, donde hay un incremento de las controversias entre el médico, su paciente, el médico, su familia o el entorno social, resulta clave analizar cuáles serían las ventajas, riesgos y beneficios de estas situaciones. Por lo anterior, hicimos una revisión bibliográfica y actualizamos sobre todo los conceptos legales para comentar con ustedes algunas de las características que implica la prescripción médica, sobre todo en el área de la pediatría. En esta ocasión, en 30 minutos, un poquito más tal vez, quisiera hablar con ustedes acerca del contexto social de la prescripción médica y lo que va a concluir en un acto médico responsable o sin controversias. Para esto será necesario que revisemos los derechos y obligaciones que tiene el personal sanitario que puede ser apto para suscribir o prescribir indicaciones que mejoren el estado de salud o conserven el estado actual de salud del paciente. Déjenme avisarles que ya no nada más los médicos pueden prescribir, ahora también se ha habilitado a personal sanitario, sobre todo en el área de odontología, de técnicos en servicio, enfermería y algún personal comunitario como son las parteras. Existe el Acuerdo 12 firmado hace algunos años, donde para apoyar los servicios médicos, sobre todo en áreas rurales y de difícil acceso, se faculta a algunas personas a través de este acuerdo para que ellos manejen y prescriban este tipo de indicaciones y en la atención del paciente. Por supuesto, vamos a revisar el marco vigente con la aclaración de que este marco vigente puede ser modificado continuamente, por lo cual los invito a que se revise de manera periódica o por necesidad este tipo de normas o legislaciones que pueden ser adquiridos a través del Internet en la página de www.diputados.gov.mx. Finalmente, algunas sugerencias y conclusiones para que hagamos de nuestra práctica profesional un ejercicio cada día mejor y sobre todo libre de controversia. Bien, con este panorama, primero empezaríamos por lo que es la prescripción médica y cómo se incluye dentro del acto médico en la pediatría. Durante nuestra formación y sobre todo a través de los aprendizajes en la farmacología clínica, se nos ha dado una serie de conocimientos y prácticas para que llevemos a cabo la prescripción de medicamentos, de sustancias naturales y en muchas ocasiones, sobre todo en la puericultura,
incluyamos también indicaciones esenciales en el cuidado de los pacientes. Así, los libros de texto, como esta imagen tomada del libro de Goodman y Gilman en la última edición, la 13ª edición del 2019, nos recomienda que incluyamos 3 aspectos formales en la prescripción de medicamentos o atención del paciente. En la parte superior podrán ver ustedes lo que se refiere al superscriptio o superinscripción, donde generalmente utilizamos este espacio de manera escrita o impresa, inclusive en papeles especiales o de seguridad, y aportamos las características que nos pide la Secretaría de Salud para el ejercicio de nuestra práctica médica, proporcionando el nombre, la dirección, en algunos casos los horarios de atención, pero sobre todo algunos puntos clave que debemos siempre incluir, como es la fecha de emisión de este documento médico legal, el nombre de la persona o en algunos casos específicos el tutor, que se va a hacer cargo de cumplimentar estas indicaciones, y algunos datos esenciales que nos sirven sobre todo en pediatría, en neonatología, etcétera, para ayudar a la atención del paciente, como su edad, el peso, la talla, la superficie corporal, etcétera. Algunas especialidades médicas en la pediatría incluyen también algunos datos específicos, como puede ser las características antropométricas, inclusive algunas de funcionamiento orgánico. En esta parte, que es un requisito médico legal, debemos incluir la información básica para prescribir. Y al último, pero no por ello menos importante, hay 2 datos clave que nunca debemos olvidar. El lugar donde realizamos nuestra preparación médica, en este caso es necesario porque la Ley General de Salud indica que el médico deberá proporcionar o hacer visible la información que diga dónde adquirió su preparación, sus conocimientos médicos. Así, es muy frecuente que tengamos que poner en esta parte nuestra carrera, en qué universidad o institución realizamos, así como en algunos casos la especialidad o subespecialidad correspondiente. Y por supuesto, debemos incluir siempre nuestra cédula profesional. Hay que hacer hincapié en que la cédula profesional es un requisito indispensable, sobre todo en la prescripción de medicamentos. Y en algunas especialidades de la pediatría también se puede incluir lo que sería el Registro Federal de Profesiones. Finalmente, en la parte intermedia o media tenemos la inscripción. Ahí tenemos ya un objetivo claro, que es la comunicación de indicaciones al paciente, así como la comunicación o favorecer la comunicación con nuestros colegas profesionales de la salud, farmacéuticos, etc. Es por eso que en marzo de este año, del 2022, ya se volvió obligatorio la prescripción de medicamentos en forma genérica. Anteriormente, y sobre todo los médicos que trabajan en el sector salud público, recordarán que se podía realizar la prescripción de manera genérica y posteriormente indicar las características en cuanto a la presentación farmacéutica, la dosis o potencia, los intervalos de administración, etc. Y en la parte final, generalmente se daba una serie de indicaciones al farmacéutico sobre cuándo podía surtirse esta receta o si era de prescripción única. Déjenme comentarles que en México casi no se ubica este espacio. Aquí generalmente, como es una prescripción genérica y se están utilizando mediante la dispensión en piezas, por eso es necesario indicar cuántas veces se puede surtir. Y sobre todo, si esta puede ser sustituida o no por el farmacéutico. Aquí el farmacéutico está obligado legalmente a seguir esta prescripción o indicación del médico que emite la receta. En ocasiones, y sobre todo aquí en nuestro país, lo más común es que pongamos el nombre genérico y entre paréntesis el nombre comercial o alguna marca comercial que nosotros recomendemos y que podrá ser o no sustituida de acuerdo a estas indicaciones. En algunos casos también es necesario agregar a la prescripción
características específicas sobre algunos medicamentos en cuanto a la administración, vías de administración, etc. Fíjense que hay una novedad en el libro de Goodman y Gilman del 2019, donde se ha modificado la concepción de la prescripción médica en base a quien está dirigido. En las primeras ediciones de este libro se hablaba acerca de las características de la prescripción médica y sobre todo la habilidad del médico para proporcionar información y que se surtiera esta receta. Posteriormente se habló de lo que sería la conformidad del paciente, y esta es la novedad que aquí lo mencionan en la parte inferior, porque resulta que finalmente la prescripción es un acto entre dos o más partes. El médico profesional de la salud que emite el documento y la persona que lo recibe, que generalmente puede ser el paciente, en los casos de los niños mayores de los 6, 7 años, ya son aptos para recibir indicaciones médicas, pero en algunos casos, y de acuerdo a la capacidad física, mental y legal del paciente, se requiere de la presencia de una tercera persona que confluye en este acto médico-paciente para ayudar al paciente a seguir esta prescripción médica. Por eso me pareció importante recordarles algunas de las sugerencias que pueden modificar o incrementar la conformidad del paciente. Por ejemplo, emitir el documento escrito y a la vez comentarlo, aclararlo y sobre todo precisar las características de esta prescripción. Siempre que tengamos tiempo en el consultorio o inclusive posteriormente en llamadas telefónicas, mensajes, correos, etcétera, tratar de confirmar y precisar la información que dimos en nuestra receta médica. Esto para que el paciente conozca y en un dado momento esté conforme con las indicaciones que se le han prescrito. Y sobre todo que este concepto de las características de la prescripción y la comunicación con el paciente nos ayude a evitar o a disminuir las controversias con nuestros pacientes. Las controversias pueden ser desde simples malentendidos por problemas en la comunicación, pero también se pueden llevar en algunos casos hasta el ámbito legal, incluso con la reclamación de daños o perjuicios por parte del paciente que manifiesta su inconformidad. Entonces, fíjense cómo en los últimos años se ha ido transformando este concepto de la prescripción médica para tratar de, en un plano similar, igualar las obligaciones y derechos del médico que prescribe, así como las obligaciones y derechos del paciente, que inclusive en las instituciones públicas está señalado, está obligado a cumplir y a seguir las indicaciones del paciente. Mientras el paciente no manifieste de manera directa o a través de sus representantes de inconformidad con la prescripción, se supone que está apto y obligado a su seguimiento. Es por eso que la prescripción médica, sobre todo la emisión de recetas, indicaciones, medidas dietéticas, en el caso de la puericultura, recomendaciones higiénico-dietéticas, etcétera, esta se ha modificado en los últimos 5 años. De ser una prescripción que en la mayoría, 90-99% de los casos era escrita, ahora se acostumbra a incrementar esta comunicación o sobre todo favorecer la aclaración de dudas a través de la prescripción oral. En nuestro medio, a diferencia de otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, ya también se empieza a utilizar la prescripción electrónica, lo cual también tendrá sus ventajas y desventajas y podrá ser analizada en otro de los apartados de este congreso. Y finalmente, en el ámbito legal, esto quiero recordárselo sobre todo a los pediatras de primer contacto, siempre debemos realizar la prescripción tutorial. Es un arte y va a ser un beneficio para la relación médico-paciente que identifiquemos en la familia quién nos puede ayudar a que nuestro pacientito acate y siga las indicaciones de la prescripción. La mayoría de las veces, afortunadamente, es la mamá, pero en otras ocasiones podrá ser algún otro familiar
inclusive en forma horizontal como hermanos, etcétera, o en algunos casos muy específicos, tutores legales. Aquellas personas que mediante el marco legal, a través de la adopción, de la tutoría, etcétera, pueden hacerse cargo de la atención del paciente. Entonces tendremos que modificar nuestra prescripción para utilizar una, dos o inclusive todas estas formas que nos permitan incrementar la comunicación con el paciente y favorecer la confianza o cumplimiento de la prescripción médica. Y también adaptarnos a que no solo se van a prescribir medicamentos, también se pueden dar indicaciones y recomendaciones acerca de actividad física, dietas, sobre todo cuáles situaciones deberán de evitarse. Esto también ya es parte de nuestro ejercicio para que se cumpla la prescripción médica. Aquí podemos poner restricciones sobre todo acerca de medicamentos que pueden tener interacciones adversas o favorecer efectos dañinos. Es muy común que en los primeros meses de la pediatría, de la atención pediátrica del paciente, indiquemos también prescripciones dietéticas, la famosa ablactación y muchas otras medidas que pueden mejorar las características fisiológicas de nuestros pacientes. Y últimamente, además de los hábitos y la actividad recomendada en nuestros pacientes, la prescripción, la receta, el expediente en sus maneras escrita, electrónica, virtual, etcétera, está siendo utilizado para la valoración colegiada del paciente. Esta es una recomendación que yo les hago, que siempre que tengamos un caso difícil, un caso complicado, o que por la patología del paciente requiramos de la intervención de varios de nuestros colegas, utilicemos estas herramientas para dispensar información. Mira, esto es lo que le di, le podemos avisar a nuestro colega, chécame la receta, dime si estás de acuerdo o no. Y entonces el paciente podrá interactuar entre las diferentes subespecialidades que se encuentran en el área de la pediatría. Este es un valor agregado que creo que puede ser uno de los beneficios que nos ayuden tanto en mejorar la prescripción médica en nuestros pacientes como para evitar las controversias médico-legales. Si se fijan, la prescripción médica es parte del acto, el acto médico en la pediatría, y en cualquiera de sus formas nos va a proporcionar tres beneficios significativos. Primero, nos va a dar un mayor margen de seguridad al tener diversas herramientas que nos permitan incrementar la comunicación del paciente y sobre todo aclarando dudas, señalando indicaciones puntuales, etc. A través de este incremento en la seguridad y aumento en la comunicación, podríamos decir que debe incrementar la eficiencia de la prescripción médica. ¿Por qué? Porque tanto el paciente estará apto o comprometido para seguir las indicaciones de su médico, como las personas que conviven con él y que en un momento dado nos pueden ayudar a seguir y cumplir estas indicaciones. Y dicho lo anterior, pues queda claro que si hay mayor seguridad, comunicación, eficiencia, habrá una mayor eficacia en la prescripción, por lo que el paciente podrá recuperar su estado de salud o mantener el estado de salud actual para favorecer la relación médico-paciente. Entonces, para resolver la primera cuestión acerca de las características de la prescripción y del acto médico, podríamos concluir, como aparece en la parte inferior derecha de la diapositiva, que el concepto de confianza introducido en las finales del siglo XX nos indica que es la capacidad del paciente para identificar, conocer y seguir las indicaciones del médico en el cuidado de su salud. Pero ahora además, y sobre todo en los últimos 5 años, tenemos que transformar esta confianza del paciente en una responsabilidad compartida, porque no nada más es que el paciente lo haga, sino que yo también cumpla con mis obligaciones. Por eso ahora el término indicado, de acuerdo a los últimos textos y artículos revisados, es que exista la conformidad del paciente. Y esta conformidad nos la pueden expresar en diferentes momentos, desde la consulta médica, posterior a la consulta y de manera legal, años después de la consulta, con base en las consecuencias. Y ahora sí,
podríamos entrar de la parte teórico-práctica a lo que son los conceptos fundamentales. Desde hace más de 15 o 20 años, en el cual ha habido incremento en las controversias médicas, de las demandas y las quejas, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han llevado a cabo consensos, han llevado a cabo algunos simposios o inclusive difunden su conocimiento a través de congresos con el objetivo de que se conozcan estos conceptos y se resuelvan los problemas sanitarios y sociales, sobre todo en los países de desarrollo. Es por eso que el concepto de la prescripción médica ha sido modificado, introduciendo estos nuevos conceptos. Yo les recomiendo tomar en cuenta la definición que hace Julián Pérez Peña, la hizo hace 20 años, pero que es una de las más completas y sigue vigente. Así, para Julián Pérez Peña, él nos dice que la prescripción es la acción. Aquí esto nos identifica al médico o personal sanitario como responsable del acto, de administrar medicamentos, pero así también de realizar procedimientos médicos, y esto nos habilita a realizar procedimientos médicos, diagnósticos, terapéuticos en el consultorio y en algunos casos también procedimientos quirúrgicos. ¿Y cuál sería el fundamento de que podamos prescribir no solo medicamentos, recomendaciones o procedimientos diagnósticos? Que existe un conjunto de normas, reglas, estrategias, criterios o inclusive lineamientos que nos permiten desarrollar estas actividades. Y esta es parte fundamental para la norma jurídica en relación al acto médico y la prescripción. Para muchos de los colegas, la definición más aceptada es la que aparece en el segundo párrafo, donde nos dice que finalmente el médico, a través de su prescripción, va a desarrollar las actividades científicas, es decir, el expertise en base a su conocimiento, a su preparación y a su práctica o experiencia, todo esto con el objetivo de favorecer el bienestar del paciente y siguiendo las normas legales. Por eso la propuesta es que atendamos a esta definición, donde la prescripción médica es un acto científico, ético y legal, mediante el cual el profesional de la salud utilizará algún producto, medicamento o sustancia natural que beneficie, eso es importantísimo, que beneficie el estado de salud de nuestros pacientes o de quien recibe la prescripción médica. Y esto ha sido asentado ya dentro del marco legal, inclusive a través de los convenios internacionales, donde la Organización Mundial de la Salud, a través de diversos actos o publicidad realizada en Latinoamérica, ha establecido la guía para la buena prescripción médica. Esta es una serie de recomendaciones no vinculatorias, no obligatorias, pero que pueden servir como un marco teórico para que el médico, el profesional de la salud, realice una prescripción médica razonada. Se le ha añadido este subjetivo, razonada, con base en las características de esta prescripción médica. Es un acto científico, ético y legal. Y esto probablemente, así como lo proponen en estos consensos, puede favorecer la mejoría de la prescripción médica y evitar los conflictos médico-paciente. La segunda cuestión, después de que hemos brindado la información sobre la prescripción médica, es cuál es la consecuencia o por qué se intenta implementar este tipo de normas o recomendaciones. Bueno, porque en los últimos años, ustedes recordarán y comentaba con el doctor Lara hace algunos meses, cuántos artículos, libros, revistas o a cuántos congresos tenemos que ir para estar al tanto de los avances científicos. Muchísimos. Es realmente un reto estar actualizado en la medicina contemporánea. Si agregamos que existe un mayor número de pacientes con acceso a los sistemas de salud público, pero también al sector privado, entonces cada vez es mayor la demanda de estos servicios de atención médica. Y esto, la interacción entre incremento en los avances científicos y aumento en la demanda de pacientes nos puede condicionar
a que tengamos una mayor frecuencia de errores médicos. Estos dos factores también están modificados por los ámbitos sociales. Actualmente vivimos un ámbito de crispación donde la comunicación ya no se favorece, ya no se busca y se va directamente a la controversia o a la demanda. Ahora tenemos el sentido de que si hemos sido agraviados o dañados, debemos recibir a cambio compensaciones, inclusive lo que está muy de moda, el famoso perdón público o disculpa pública. Todo esto tenemos que considerarlo como factores intervinientes a la hora de analizar las controversias médico-paciente. Y al último, pero no menos importante, los aspectos económicos. El paciente podrá cumplir o sufragar por sí mismo estos servicios médicos, pero también lo puede hacer a través de terceros, como compañías aseguradoras, hospitales públicos, que también ya nos demandan a los profesionales de la salud que incrementemos esta eficacia en la prescripción médica. Yo te contrato a ti médico siempre y cuando me veas muchos pacientes y no me causes problemas médicos legales. Este parece ser el epitafio de lo que es una relación del médico con las instituciones privadas de salud. Bien, si estamos planteando que existen derechos y obligaciones del prescriptor y de quien recibe la prescripción, ¿cuáles serían algunas de estas características? Me voy a permitir recomendarles la revisión de este segundo Congreso Internacional de la Responsabilidad Jurídica por dos situaciones. Es de los más recientes, está disponible en los medios públicos, en los medios de mayor difusión, y sobre todo porque incluye las características más comunes en nuestro medio. A través de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que aquí en México es quien tiene el mayor acopio de información sobre los problemas o quejas médicas, se hizo un análisis de cuáles serían las causas por las cuales nuestros pacientes manifiestan inconformidad, pero también ponderando estos dos como un derecho a quejarse de la atención médica, la obligación que tiene el paciente o sus tutores de seguir o acatar la prescripción médica. Y en el otro lado, la atención médica de los pacientes que puede proporcionar el profesional en la salud, ya sea en el ámbito privado o público, así como los derechos. Y aquí se hace énfasis en el famoso decálogo acerca de los derechos de los médicos para el ejercicio de su profesión. Lo que pude aprender de esta diapositiva, de esta conferencia, es que existe una relación directa, transversal y que se pretende que sea igualitaria entre los derechos y obligaciones del paciente con los derechos y obligaciones del médico. Y vamos a analizar esto para ver algunos beneficios en esta relación. En el caso del médico, existe un marco legal que inclusive se los puedo dejar aquí en la presentación y compartirlo a través de internet y de correo electrónico, donde este decálogo de los derechos del médico tiene un fundamento legal basado en la Constitución, así como en las leyes secundarias como la Ley General de Salud, artículos o reglamentos específicos para poder desarrollar su actividad. Por ejemplo, el primer derecho del médico es a ejercer su profesión libre de presiones y en igualdad de condiciones con sus colegas u homólogos. Esto es con base al artículo 5 de la Constitución General, donde nos habla acerca de el derecho que tenemos todos los seres humanos para ejercer una profesión con estas características. Así sucesivamente se han integrado los diferentes derechos que ustedes pueden revisar después con calma con el fundamento legal, un fundamento abstracto de la Constitución, que es muy general, o un fundamento específico acerca de las leyes secundarias. Yo les recomiendo que con calma revisen estas leyes secundarias con las características de que primero pueden ser modificadas o pueden cambiar, pero también estas leyes secundarias son motivo de actualización y esto nos permite cumplir con estas características. Finalmente, tener una capacidad de discernir entre las obligaciones esenciales del médico.
El médico está obligado a prestar el servicio, la prescripción médica, con 3 características esenciales. Los medios que tenga a su alcance, que serían los medios ordinarios, y recomendar algunas medidas que no están en su entorno, pero que pueden ser urgentes o emergentes. Y estas son las características que vamos a obtener a través de la preparación continua y de la adquisición del conocimiento. La seguridad, que es la posibilidad de identificar riesgos y beneficios para la atención de la salud del paciente, y esto, sobre todo a través de la experiencia, nos permite hacer recomendaciones puntuales acerca de medicamentos, procedimientos, etc. Y tercera, que esta siempre ha sido en controversia, la posibilidad de abstenerse, así lo dice la norma, abstenerse de garantizar resultados. Si entendemos la condición humana de los profesionales de la salud y las limitantes personales y del entorno en que vivimos, entenderemos por qué el legislador dijo que el médico podría abstenerse. En las leyes casi siempre son positivas o nos indican qué hacer, pero en algunas ocasiones también nos indican qué no hacer para tener estos problemas. Y en este caso, el médico puede abstenerse de garantizar resultados. Esto sobre todo en el área médico-quirúrgica, donde hay un mayor número de controversias. ¿Y por qué se presenta así este marco legal? Bueno, porque a través de una pirámide de Kelsen, que es uno de los preceptos del derecho, sabemos que existen leyes o legislaciones que son el tope o el culmen de estas obligaciones. En nuestro país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque cada vez se está modificando y actualizando más. Y junto con esta constitución que tiene un ámbito local o dentro de las fronteras de México, existen los acuerdos o tratados internacionales. Esto es necesario entender que esto nos permitirá que no nada más se respeten nuestros derechos en el país en que residimos, sino que cuando migremos o estemos en tránsito en algún otro país, también nos favorezcan estos derechos que son mencionados y acordados con otros países. Por eso se dice que la base de la pirámide invertida de Kelsen son la Constitución Política y los tratados internacionales. Aquí sobre todo encontraremos los primeros 38 artículos de la Constitución que nos hablan acerca de los derechos humanos. Para nosotros el artículo 5 es básico, donde nos da el derecho a ejercer libremente la profesión, y a través de los tratados internacionales de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, nos permiten continuar con estos derechos en otros países. Después de que se analicen estas normas generales, es necesario indicar específicamente cómo se deben aplicar. Por ejemplo, para que una persona sea apta para prescribir, para que una persona esté actualizada en la prescripción, etcétera. Y eso lo hace la Ley General de Salud. Lo puse en rojo para indicarles que nuestro marco importante es el punto pivote. Está basada en el marco regulatorio de la Constitución, pero nos va a indicar específicamente qué hacer y qué no hacer en estas situaciones. Y si ahora consideramos que la práctica médica, además de tener una relación entre personas, es decir, civil, también tenemos que montar nuestro consultorio, nuestro laboratorio, nuestro hospitalito, y esto nos acarreará obligaciones fiscales, mercantiles. Y en caso de que exista un daño, prejuicio o inclusive la muerte del paciente, también podríamos incurrir en obligaciones de tipo penal. Hay que hacer la aclaración que estos códigos civiles generalmente tienen un ámbito federal que son útiles porque tratan de homologar todas las obligaciones en el país, pero también sustituyen a aquellos en las cuales no está considerado este tipo de leyes o reglamentos. Así, si existiera una controversia o en caso de que una ley estatal no considere esa condición, siempre se recurrirá al ámbito federal o general para regular las actividades con los pacientes, en los consultorios, con el fisco y cuando existan controversias. Ahora, para que esto funcione, la Ley General de Salud habilita a algunas instituciones
para que nos ayuden a establecer un marco que regule las actividades del profesional de la salud. Y por eso aparecieron las famosas normas oficial mexicana. Es una serie de preceptos, recomendaciones de tipo no vinculante que nos indican cómo llegar a un ejercicio adecuado de la profesión médica. Al momento existen alrededor de 280, casi 300 normas oficiales mexicanas que pueden ser aplicadas en las diferentes condiciones, y hay alrededor de 35 que son útiles para la pediatría y la perinatología. Además, la norma oficial mexicana habilita a las instituciones de salud del sector público para que establezcan sus guías de manejo o protocolo. Esto es en base a las políticas, a las características institucionales. Y por eso tenemos un gran número de guías de la práctica clínica que tampoco son obligatorias o vinculantes, pero que nos ayudan a ejercer la medicina en el lugar donde laboremos. Así podemos incluir las famosas guías del CENETEC, que están disponibles en las redes o en las instituciones en que laboremos, para que nos ayuden a establecer la atención del paciente, los criterios diagnósticos y cuál sería la terapéutica o tratamiento actualizado de ese tipo de patología. Y finalmente, sobre todo para aquellos que trabajen en instituciones del sector público o que sean subordinados a un jefe inmediato superior, también existen los famosos memorandos o oficios. La ventaja es que estos son de ámbito particular, es decir, que se van a aplicar únicamente en el lugar, en el momento y por la persona a la que están dirigidos. El ejemplo es cuando estamos trabajando en una institución pública como el Seguro Social o el ISSSTE y recibimos un memorándum de nuestro jefe donde nos dice que todos los pacientes con una lesión en el globo ocular deberán ser hospitalizados. Entonces, si yo cuando analice o evalúe al paciente, además hago mención de que existe este memorándum que me pide que hospitalice a todos los pacientes con traumatismo ocular, voy a estar acorde a la normatividad local y particular. Entonces, si se fijan, la Constitución y los tratados internacionales son muy subjetivos. Nos dicen qué se debe hacer, pero hasta ahí. Luego ya la Ley General de Salud y los códigos civiles regulan esta interacción, sobre todo el conflicto entre médico y paciente. Y entonces ya a través de la tipicidad nos dan unas características de cuándo se establece un problema y cómo se puede atender o resolver este problema. Cuando estemos laborando en nuestro consultorio, en nuestra institución, hay que recordarnos de la norma oficial mexicana. Y lo más práctico, lo que yo les recomiendo, es tratar de seguir siempre estos lineamientos, y en el caso de que exista una condición especial en el paciente, hacerlo ver o dejar constancia en nuestros documentos, en el expediente o en la prescripción. No recomiendo, un ejemplo podría ser, por ejemplo, no recomiendo este medicamento porque el paciente tiene riesgo de idiosincrasia o inclusive de alergia. Y con eso sería suficiente para dejar en claro en el expediente que atendemos a la norma oficial, pero que nuestro expertise nos dice que no debemos utilizar esa medida específica en ese paciente. Y finalmente, las guías prácticas y los memorándums que nos indican un tiempo y un momento en el cual debemos ejercer esta actividad. Si pudiéramos incluir todo este marco normativo en la prescripción, seguramente llegaríamos a la Lex Actis Act II, es decir, el cumplimiento del marco jurídico en el caso específico que estamos considerando. Y seguramente que si llegamos a esto, no va a haber controversias con los médicos. En conclusión, y con base a la pregunta que se realizó motivo de esta charla, ¿cómo realizar una prescripción médica adecuada que nos provea de beneficios y nos evite riesgos? Pues primero, considerar que la prescripción médica siempre será parte del acto médico, es decir, de todas las actividades que realizamos, y donde el pediatra puede adquirir el conocimiento de las características del paciente, con base en su conocimiento y preparación analizarlas y emitir un diagnóstico y una prescripción
que permita paliar, curar o tratar el problema de nuestro paciente. Ese es el objetivo de esta información, que nos ayude a situar la relación del médico con sus pacientitos. Y finalmente, si continuamos con la difusión, pero sobre todo con la práctica de estas medidas profesionales, éticas y legales, podemos augurar que el acto médico será favorecido. Espero con esto haber dejado en ustedes una inquietud para seguir buscando información. Y esto es necesario en esta ocasión porque las leyes se van modificando, nuestros pacientes y su interacción con el profesional de la salud se actualizan día a día, y esto nos obliga, afortunadamente como parte del ejercicio de la medicina, a estar actualizados. Si queremos seguir en el consultorio, en el hospital, nuestro compromiso será siempre estar actualizados. Agradezco mucho su atención y quedo a disponibilidad de ustedes en las redes y en estos momentos si hubiera tiempo de alguna pregunta. Bien, muchas gracias, Juan Héctor. Excelente presentación, sobre todo porque, entre otras cosas, nos deja pues un gran conocimiento de cómo hacer mejor las cosas, y particularmente pues desde el punto de vista legal, que muchos de estos aspectos pues debo admitir, al menos en mi persona, que los desconocemos. Tengo aquí un par de preguntas que logré captar de la liga donde llegaron. Una de ellas dice, ¿es válido aún poner el nombre comercial de un medicamento prescrito y no el nombre genérico, dado que se publicó, según se mencionó en el diario oficial de la Federación, que ya tendría que llevar siempre el nombre del medicamento genérico? Sí, sí es válido. Miren, lo que sucede es que en la práctica institucional hemos estado acostumbrados a siempre utilizar o seguir esta prescripción, poner el nombre genérico y posteriormente, si era necesario, alguno de los recomendados. En la práctica privada era al revés. Poníamos casi siempre el recomendado, sobre todo para evitar las sustituciones de medicamentos que se realizaban en las farmacias. A partir del acuerdo publicado, el decreto ya oficial, el 30 de marzo de este año, ya es obligatorio para todos los médicos ejercer la prescripción con nombre genérico. Y si ustedes consideran necesario en la práctica privada, indicar entre paréntesis o bajo una leyenda de recomendación cuál sería la marca comercial que ustedes indiquen. Pero hasta este momento, y con base en el decreto oficial del 30 de marzo de este año, es obligatorio en el sentido público y privado la prescripción con el nombre genérico de la sustancia química. Bien, la otra pregunta dice, ¿cómo se le da validez a la prescripción electrónica cuando la firma también es electrónica? ¿Cualquier persona puede hacer una receta electrónica y firmarla? En términos prácticos y sobre todo en Santo Domingo, allá en la Plaza Santo Domingo pudiera ser, pero la verdad es que existe una metodología que nos permitiría en un momento dado verificar la autenticidad de esa prescripción. Primero, la mayoría de los sistemas de prescripción electrónicos están protegidos con claves de acceso, con firmas encriptadas. Inclusive, eso es lo que yo les recomiendo, que si ustedes quieren verificar una receta electrónica, busquen el código IP o las características encriptadas de la información, porque todo lo que nosotros hacemos en Internet, introducir los datos, mandar el correo, imprimir la prescripción, etcétera, todo deja una huella digital y esta es susceptible de verificación. Entonces, como médico, es recomendable que utilicemos estos sistemas de seguridad a través de claves de acceso, códigos, firmas autentificadas, etcétera. Inclusive, no sé si han visto ahora con las famosas constancias, que ya incluyen un código QR, donde ustedes con su teléfono lo pueden activar y ese código les dice si existe esa receta, que es lo primero, y cuándo y dónde y con qué características permitidas.
En el aspecto legal, por si quisiera esta inquietud de alguno de los colegas del derecho, es una actividad del perito médico verificar esta información, sobre todo sobre las huellas digitales, cuándo, dónde, cómo y hasta quién emitió ese tipo de información. En conclusión, se pueden realizar con sistemas de seguridad y se puede verificar la prescripción realizada. Bien, muchas gracias, Juan Héctor. Estamos justo en el tiempo destinado para tu participación. Gracias, nuevamente, mil gracias. Excelente presentación y esperemos que no sea la última vez. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.